reading from Hebrews 5 and 6, so if you would, just go ahead and turn there and click there. The words are not going to be on the screen, so if you have them with you, follow along. This is the word of God. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He can deal gently with the ignorant and the wayward, since he himself is beset with weakness. Because of this, he is obligated to offer sacrifice for his own sins, just as he does for those of the people. And no one takes this honor for himself, but only when called by God, just as Aaron was. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but he was appointed by him who said to him, "You are my son, and today I have begotten you." As he also says in another place, "You are a high priest forever, after the order of Melchizedek." In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him, being designated by God a high priest after the order of Melchizedek. About this we have much to say, and it's hard to explain since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Therefore let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, and of instruction about washings, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And we will do this if God permits. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the ages to come, and then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding him up to contempt. For land that has drunk the rain that often falls on it and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burned. And though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things, things that belong to salvation. For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for his name in serving the saints, as you still do. And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. For when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, "Surely I will bless you and multiply you." And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. For people swear by something greater than themselves, and in all their disputes, an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he guaranteed it with an oath, so that by two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Amén. Gracias, Zach, por leer el día de hoy. Honestamente, me viene por dos capítulos completos y se lo dije a alguien más. Y, bueno, es por eso que le decimos de esta manera. Ok, hay un musical de Broadway llamado Annie, ve por tu pistola, y hay una canción en ese musical llamado cualquier cosa que puedes hacer, y es como este tipo de dueto, no juguetón, y dos cantantes que básicamente hablan de quién es mejor. Y dicen, yo puedo hacer esto, puedes hacer esto, y todo lo que tú puedes hacer, yo lo puedo hacer mejor. Y muchos de nosotros no conocemos esa canción de ese musical, simplemente lo conocemos a través de los comerciales de Nike, que lo hicieron famoso nuevo, ¿no? En los días de Michael Jordan, todo lo que tú puedes hacer, lo puedes hacer mejor. Y Mia Hamm, la recuerdas quizás, era como la jugadora de fútbol olímpica, y dijo también, ¿qué puedes hacer tú? Lo puedes hacer mejor. Bueno, dice que estás preguntando, ¿por qué estás hablando de esto, no? Y bueno, es como veo a Hebreos.
es como, realmente recuerdo a Hebreos, y es como hay un tema importante en Hebreos, eso, ¿verdad? Es cualquier cosa que esta persona pueda hacer, Jesús lo puede hacer mejor, ¿verdad? Y eso es lo que el escritor está haciendo, está introduciendo personajes y estos patriarcas del judaísmo, los temas de fe, sus cambios de espiritualidad, y continúa introduciéndoles y habla de ellos por un momento, y luego en algún punto dice, y todo lo que ellos pueden hacer, Jesús lo puede hacer mejor. Así que lo que ya ha estado ocurriendo es que él dijo, incluso lo que los profetas han hecho, lo puede hacer mejor Jesús. Lo que hizo Moisés lo puede hacer mejor Jesús, lo que hizo Abraham lo puede hacer mejor Jesús. Y ahora estamos, incluso lo que los sacerdotes pueden hacer, lo puede hacer mejor Jesús. Lo que ha hecho Melquisedec, Jesús lo puede hacer mejor. Él es mejor, él es mayor. Así que, bueno, esa canción, ese comercial que me ayuda a entender y a pensar y procesar a través del libro de Hebreos. Y de eso puedo saber el tema, ¿no? Saber el tema te ayuda a discernir algunas de las cosas que lees a través de este libro escrito por un anónimo, ¿no? O de forma anónima. Pero ese es el hecho. Para muchos de nosotros como cristianos nos sentimos muy cómodos con el hecho de que Jesús es superior. Creo que eso es esencialmente lo que significa ser cristiano, identificar que Jesús es más grande que o mejor que Él es superior a todas las cosas. Es lo que es ser cristiano, ¿no sabías? Y estás diciendo, bueno, a lo mejor no sabías. Pero bueno, ser cristiano es exclusivo. Lo que dijo Cristo son exclusivos y de nuevo, Él es el camino, la verdad y la vida. Ningún viene al Padre sino por Él. Ponemos nuestra fe en Él, confiamos en Él completamente, dándonos cuenta que no hay otra opción. Pero esto es lo que sé. Aunque la mayoría de las personas en esta sala son cristianos, sé que hay algunos que no son cristianos y están en este tipo de investigación, esta fase de investigación espiritual, evaluando las afirmaciones de Cristo, evaluando el cristianismo y tratando de averiguar cuál es la espiritual o la religiosidad en la que quieres participar. Y entonces escuchas estas cosas que acabamos de leer, ¿no? De que Jesús es superior o que Jesús es más grande y que Jesús es mucho mejor y te molesta. Porque más que nada tienes una visión secular del mundo y actualmente el sistema mundial en el que existimos el día de hoy básicamente desafía mucho la inclusión, defiende mucho la inclusión. Incluso Alistair Begg dice, en el mundo de hoy la inclusión se siente en el trono y la verdad se la ha puesto como estado a sus pies. Y la cosa de Jesús es de que Él no permite ese orden. Y Él ha dicho que a última instancia la verdad permanece en el trono y que todo lo demás es su estrado de sus pies, y una sensación de disonancia, algún tipo de tensión que existe en tu búsqueda espiritual y estás intentándolo de investigar, sabe que va a ser un poco ahí difícil porque dice Jesús, no puedo armonizar con la inclusión, no puedo armonizar con los sistemas religiosos, las ideas religiosas, gobernantes religiosos, no me pongan ahí, no me quieren hacer uno de otros, no, yo soy superior, soy más grande, soy mejor. Y si tienes algo de honestidad intelectual acerca de Hebreos y de lo que las afirmaciones de Cristo que Él nos reveló a través de los evangelios, sabrás que Él no puede simplemente coexistir con todas las otras cosas. Sabe que Jesús dijo, no, una y otra vez, yo soy el muchacho, no hay otra camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, yo soy superior, soy más grande, soy mejor, soy tu única opción. Pero nuevo en el mundo en el que existimos hoy, si continúas de nuevo con algo de los sistemas del mundo en ti, si ves la visión panorámica mundial, esto es una batalla, será una batalla, creo que probablemente será una batalla para ti porque en este mundo no estamos buscando una solución, simplemente queremos opciones. El sistema de valor del mundo es que no queremos una solución, queremos opciones. Queremos una opción más fácil, queremos una opción más apetecible, queremos una opción más simple. Queremos un sistema, queremos una opción en la que todos ganen y que nadie se equivoque, que todos puedan tener razón, ¿verdad? Y eso es la manera de Mohammed sea equivalente a la de Jesús y el budismo funcione bien y las religiones orientales o de nueva era que vayan a ser igualmente veraces y llevarnos a Dios y cerrar la brecha entre la humanidad y lo divino. Que va a ser que todos estos caminos, de hecho, van a ser nuestra solución, pero de hecho Jesús dijo, no hay otra solución. Yo soy tu única solución. Hebreos lo dice una y otra vez. Yo soy tu única solución. Yo soy superior, soy mayor, soy mucho mejor. Si estás en eso, en ese lugar donde estás investigando, estás explorando, tienes curiosidad, sabe que
va a haber ahí fricciones y Jesús no juega bien con las otras ideas religiosas. Y sé suficientemente honesto con lo que leemos y lo que define la Biblia para darte cuenta que si estamos eligiendo o si vas a elegir el camino de la inclusión, que dejes a Jesús fuera de eso. Ok, aquí está la siguiente cosa que quiero decirte también. Si estás siendo frotado por todo de Jesús es más grande, el tema de Jesús más grande, superior, y lo has etiquetado como fanfarrón y arrogante y por lo tanto no quieres saber nada con él, no te quieres tener parte de Cristo, quizás te digo que pienses de nuevo. Quizás no sea orgullo, ¿verdad? La superioridad en realidad se aprecia cuando es una necesidad. Verás, cuando estás en una batalla legal, y es una batalla realmente dura, una batalla realmente severa, y estás buscando ayuda en medio de ese caos, lo más que es probable es que vayas a buscar los mejores. Y probablemente dirás algo, si quieres el mejor, déjame los contratos, quiero contratar al mejor. Si terminas con un diagnóstico de cáncer, probablemente no vas a estar satisfecho con una atención médica mediocre. Probablemente saldrás en la internet y vas a empezar a investigar cuál es el mejor hospital, cuál es el mejor médico, cuál es el mejor cirujano. Quiero lo mejor. Es cuando estamos en crisis y cuando estamos en caos que somos muy cómodos con esa opción que es superior. Queremos la opción superior. Y quizás, por lo tanto, todas esas afirmaciones de superioridad que Jesús hace a través de los evangelios y esas afirmaciones de orden superior que se comunican a lo largo del libro de Hebreos sean una realidad para todos nosotros, sabiendo que necesitas lo mejor, que no hay otra manera, no hay otra solución para la condición humana. No hay otra cosa que va a arreglar lo que está roto en el mundo, no va a haber nada que vaya a cerrar la brecha entre nosotros y lo divino. ¿Ok? Eso es como debes de ver. Aquí vamos. Te estamos dando una visión panorámica de 10,000 pies y de los capítulos 5 y 6, no simplemente de 30, que donde vemos el tema, no estamos, y tampoco estamos entrando en detalle en versículo a versículo porque no tenemos mucho tiempo para cubrirlo todo. Pero vamos a comenzar con esto. La primer gran idea que vemos aquí en el capítulo 4 y 5, bueno, 5 y 6, incluso el 7, son este concepto del sacerdocio o los sumos sacerdotes. Ahora, para muchos de nosotros, si estuviste leyendo esta semana por ti mismo, quizás has estado clavado en alguna de esas cosas, ¿no? Empezaste a leer cosas acerca de los sacerdotes y el sumo sacerdote y los sistemas sacrificiales y quién es este tipo llamado Melquisedec. Y bueno, dices, como que te quedaste ahí parado, ¿no? Porque no sabes qué onda ni qué está pasando, te perdiste en el concepto. Así que diría que si ese fuiste tú y se acaba de escribir de nuevo tu viaje espiritual personal o estar en esta lectura, lo más probable es que la razón por la que estés colgado es porque no has entendido o conoces el libro de Levítico. Ahora, nadie realmente le gusta el libro de Levítico. Probablemente nadie va a decir, hey, yo soy un experto en la ley levítica, pero de hecho el Levítico es una preparación para lo que acabamos de leer en Hebreos. Ahora, porque no tengo el tiempo para que caminemos a través del libro de Levítico, déjame te digo las versiones, los puntos principales acerca del sacerdocio. Aquí están las notas del acantilado, ¿no? Que vimos en el colegio, el resumen. Aquí va. Primera idea es que los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Hay 12 tribus en Israel, ¿verdad? 12 hijos de Jacob. Y los levitas eran una de las tribus y se habían establecido con el propósito de proporcionar trabajadores espirituales para el resto de las tribus. Por lo que hay una tribu que cuida a las otras 11 tribus. Y hay algunas leyes especiales y algunas regulaciones especiales y algunas expectativas especiales para ellos, pero a última instancia eran parte de la tribu de Leví. Ahora, los sumos sacerdotes eran de hecho descendientes de Aarón. Aarón fue un levita. Su hermano era Moisés. Pero Aarón es el primer sumo sacerdote que conocemos en las Escrituras. Y luego el sumo sacerdote en última instancia significa el comandante y el jefe, el líder, ¿no? De los sacerdotes. Es de los descendientes de la línea de Aarón. Así que el hijo mayor de Aarón y el nieto fueron los que se convirtieron en los sumos sacerdotes. Ahora, los sacerdotes debían funcionar de parte de los hombres. Hebreo capítulo 5, de hecho, nos dice un poquito acerca de esto. Dice que son designados para actuar en nombre de los hombres. No se volvieron levitas para que pudieran encontrar gloria para ellos mismos, ¿no? No eran sacerdotes para que pudieran encontrar algo de notoriedad.
No eran sacerdotes por el hecho de que la gente los quisiera o les amase o se aferraran a las palabras que ellos dijesen. No, los levitas existieron para servir. Y de la misma manera creo que nuevamente los líderes espirituales que buscásemos en nuestra vida no deberían de ser celebridades, sino deberían ser servidores. Que nuevamente que me deben evaluar a los pastores, evalúen nuevamente a todos los líderes espirituales por cómo sirven a los demás. ¿Están trabajando en nombre de las otras personas? Si están haciendo que otras personas trabajen para ellos, escucha, encontraste al tipo equivocado. No están caminando en los caminos de la palabra. Y por lo tanto, pues, ponte a buscar, no busca a alguien más, porque en última instancia, Dios ha dicho que estos líderes espirituales de Israel eran, en última instancia, siervos de la nación de Israel. Aquí está la cuarta cosa que te voy a decir. Los sacerdotes eran sirvientes gentiles. En los capítulos 5 dice que que podían tratar suavemente con la ignorancia o con los descarriados, ya que ellos mismos fueron acosados por la debilidad. Son gentiles y amables. Y si puedes encontrar un líder espiritual, un pastor, un anciano, un supervisor, un diácono, un líder de grupo, no algún blog, si hay una falta de mansedumbre en su vida, probablemente sea una falta de conciencia de su propia pecaminosidad, porque dice que el sumo sacerdote y los sacerdotes sabían cuán caídos y quebrantados estaban y eso producía humildad y en ellos, y entonces cuando interactuaban con ellos dicen, estoy consciente de tu basura, de tus pecados y de tus secretos profundos y oscuros, pero no voy a ser crítico o te voy a juzgar. Yo estoy consciente de mis fallas y mi fracaso, así que actúan con este sentido de dulzura, ¿no? Por así decirlo. La quinta cosa, los sacerdotes hacían sacrificios por el pueblo. Una gran parte de lo que hacían, gran parte de la responsabilidad es que supervisaban los sacrificios. Había un sistema de sacrificios hebreos o judío. La base del Señor que ya no existe el día de hoy, ¿verdad? Bueno, todo el elegir un animal, alguien del ganado que no tenía, bueno, y lo sacrificaban y lidiaban con la sangre, ¿no? Y bueno, los sacerdotes eran responsables de esto. Y aquí hay otra. El sumo sacerdote tenía acceso al Santísimo, al lugar santísimo. Ahora, si no creíste en la iglesia, ¿qué es el lugar santísimo? Es como el santuario interior, la caja de Dios, ¿no? Por así decirlo. Es la única forma que sé cómo decírtelo. En el tabernáculo, en el templo, era como esta zona VIP, ¿no? De espiritualidad. Y realmente solamente una persona, de hecho, podía entrar. El sumo sacerdote podía entrar a esta parte velada del tabernáculo en el templo. Tenían que entrar una vez al año para hacer expiación por el pueblo de Dios. Y la presencia manifiesta de Dios estaba en este tipo de espacio. El tabernáculo, ustedes enviaban al sumo sacerdotes en Yom Kippur, en realidad el 5 de octubre de este mes, que ya sucedió para este año, ¿no? El día de la expiación del sumo sacerdote, los que entraron ahí, ¿no? Pero es lo que el escritor de Hebreos dijo. Jesús es un gran sumo sacerdote mejor. Jesús es el sumo sacerdote más mayor. Y algunos de ustedes están como, ¿qué onda? Es como un sacerdote. ¿Cómo es un sacerdote, no? ¿Cómo es un sumo sacerdote como su mejor gran sacerdote, no? ¿Cómo es mi sacerdote? Bueno, déjame te lo explico un poquito. Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Número uno, fue porque por Jesús el velo se rasgó. Ese lugar santísimo, solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. ¿Entiendes? Es muy exclusivo, bastante exclusivo. Y necesitaba este sumo sacerdote que te representara delante de Dios. Siempre había esta barrera que alejaba a la gente de Dios. Siempre existía este representante terrenal con el que tenías que trabajar para poder como conectarte con lo divino, pero no podías ir directamente. Pero sabemos que debido a Jesús, y de hecho en Hebreos capítulo 4, ahora podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza. ¿Por qué? ¿Por qué nos acercamos con Dios con confianza? Porque en el lugar santísimo nadie podía acercarse con confianza. Tenían que tener una sensación de miedo y temor de que serían derribados por la santidad. Porque no puedo acercarme. Y Jesús, ¿qué pasó? Rompió el velo y satisfació todas las demandas de Dios y nos dio camino para que la humanidad pueda entrar directamente al Padre. Por eso Jesús es nuestro sumo sacerdote, un mayor sumo sacerdote. No solamente ha ido detrás del velo, sino que lo ha rasgado. Segunda cosa, Jesús facilitó un sacrificio de una vez y para siempre. Todos deberíamos decir amén. Las palabras clave dice una vez y para siempre. Y no solamente para algunos, sino para todos. En Hebreos capítulo 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora sí que no somos judíos, ¿no? Muchos de ustedes son judíos y no tienen la historia de este tipo de práctica religiosa, pero para los judíos que están leyendo eso, están escuchando esto es una gran cosa, ¿no? Así que tenemos que criar estos animales perfectos, impecables y los sacrificarlos. Ya no tenemos que hacerlo ahora, ni cada año. No tenemos que planificar nuestro calendario con esta presentación de Yom Kippur para que podamos ese tipo de entrar y presentarme ante Dios para que mis pecados sean limpiados y si muero evitaría el juicio eterno y que pudiera experimentar la presencia eterna de Dios. ¿Puede evitar todo eso? Dice, Jesús ha entrado detrás del velo y ha hecho un sacrificio. ¿Qué crees? No mató a un animal, no, entregó su propia vida, su propia sangre fue derramada para que nuevamente el sacrificio fuera suficiente. Y escucha, me he dado toda mi sangre para tratar con todos los pecados del mundo. Es un gran sumo sacerdote. Jesús también es un siervo gentil. Leímos de nuevo que estos sumos sacerdotes que existieron durante en este sistema judío eran gentiles porque estaban profundamente conscientes de sus fallas y fracasos. Como no puedo caminar, no puedo andar orgulloso porque sé cuán profundamente quebrantado realmente estoy. Pero es como, ¿cómo sé que Dios es amable conmigo, gentil? Si estos tipos eran amables porque tenían una conciencia de su pecado y sin embargo el Hijo de Dios no tenía pecado, ¿por qué creo que en realidad va a ser gentil y amable conmigo? ¿Y por qué entonces sería más grande? Porque siente como que sería algo cruel o crítico o prejuicioso conmigo, ¿no? Pero en realidad en Hebreos capítulo 4:15 nos dice por qué podemos confiar que Él es gentil y amable con nosotros como sus hijos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verás, los otros muchachos conocían la gentileza porque conocían su fracaso. Jesús sabía cómo ser gentil porque conocía todo el peso de la tentación que estaba experimentando la humanidad. Y aquí te voy a explicar esto. Escuché eso alguna vez, ¿no? Y me gustó. Toma dos tipos en el gimnasio. Ambos están haciendo presiones en la banca. Un hombre desmonta las pesas y se la lleva al pecho y se lo pone ahí y trata de empujarlo y llega como a la mitad, pero no puede subirlo todo. Y de repente ese peso ¡pum!, se le cae en el pecho otra vez y otro tipo tiene que saltar y quitarle el peso de encima. Y luego hay el otro tipo ahora, se sube en la misma banca con el mismo peso, se recuesta, se levanta, lo desmonta, se lo pone en su pecho y luego lo levanta sin problema y lo pone de vuelta en el estante. ¿Cuál de los dos hombres entenderá mejor el peso? ¿El que fracasó bajo él o el que pudo hacerlo? Verás, es por eso que los escritores de Hebreos están diciendo de Jesús que la mansedumbre de estos sacerdotes terrenales, ¿verdad? Vino porque fallaron. El peso cayó sobre ellos y no podían quitárselos por sí mismos. Así que permanecieron humildes y gentiles, pero Jesús no. Su simpatía, su empatía, su gentileza venía porque Él tomó el peso y sintió la plenitud del peso, pero aún así fue victorioso. Lo sacudió y dijo, sí, está pesado. Y sé lo que el mundo experimenta, sé las tentaciones con las que las personas luchan, sé por lo que están pasando. Su corazón sigue siendo compasivo, gentil, lleno de gracia hacia sus hijos. Él es un gran sumo sacerdote. Aquí está la cuarta cosa. Jesús no era de la tribu de Leví ni descendiente de Aarón. Ahora, todos los sumos sacerdotes eran de la tribu de los levitas y eran descendientes de Aarón, pero ¿cómo es Jesús un sumo sacerdote si no es de este linaje, ¿no? Porque sabemos que Jesús era en realidad de la tribu de ¿qué? La tribu de Judá. Una tribu real, ¿no? No una tribu sacerdotal. Y dice en Hebreos capítulo 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quizás como que, ¿qué? No sé si es Melquisedec o Melquisedec, no lo he escuchado de muchas maneras. Básicamente está diciendo que no es del linaje de Aarón, es del linaje o del orden de Melquisedec.
Está diciendo, es de una línea diferente de sacerdotes. Es lo que está diciendo este texto en Hebreos, ¿no? Todos los demás son de Aarón, todos los demás son de Leví, pero Jesús no. Él es un sumo sacerdote, pero es de la línea de Melquisedec. Así que entonces esta pregunta obvia, ¿no? ¿Quién es Melquisedec? Y realmente no sabemos tanto de Melquisedec. Es uno de los nombres más oscuros en toda la Biblia. De hecho, solamente se menciona 2 veces en las Escrituras, así que si estás buscando referencias, se menciona en Génesis 14, el 18, y interactúa con Abraham, y lo en Salmo 114, David pone un salmo y lo menciona en la canción. Pero realmente solamente un par de versículos, y eso es lo que sabemos de él. Melquisedec, hay un misterio en él, pero era un tipo que recibió una ofrenda de Abraham, recibió un diezmo, y recibió este diezmo y era como parecía que entonces era digno de honor y potencialmente digno de adoración en algún aspecto. Así que entonces básicamente estamos hablando de los escritores de Hebreo, que de hecho él es como casi no como divino, ¿no? Así que Melquisedec es una de 2 cosas, ¿no? Esas son tus opciones si quieres saber. Si estás aquí jugando peligro espiritual, esto va a ser bueno, sí, está bien. Pero se está poniendo bastante embriagador aquí, ¿no? Pero bueno, es o una cristofanía o un tipo que se parece a Cristo, ¿no? Una cristofanía o tipo Cristo. La cristofanía básicamente es como un cameo de Jesús en el Antiguo Testamento. Es como lo que hizo Stan Lee con las películas de Marvel, ¿no? El día de superhéroes tenía que meterlo ahí, pero bueno. El hecho es de que, ¿sabes? Stan Lee aparecía como en esta escena, en este fanático lateral, este personaje aleatorio. Asiente conmigo si has visto, no me hagas sentir que yo soy el único que ve películas de Marvel. Bueno, Jesús de la misma manera, escucha, él como que se aparece periódicamente, aleatoriamente en el Antiguo Testamento, porque ¿sabes qué? Jesús existió antes de su nacimiento. Los seres humanos, nuestra existencia coincide con nuestro nacimiento. No es cierto para Cristo. Que Él era parte de la creación. Colosenses 1 lo dejó muy claro, que Él es parte de la divinidad, que es eterno. Así que Él está en las cosas, involucrado a través del largo del Antiguo Testamento. Quizás su nombre nunca se menciona. Jesús en realidad, si ves de cerca, vas a ver a Jesús en casi todas las historias. La cristofanía es como esta aparición de cameo y dirías, ¿qué tipo de aparición de cameo me he perdido en mi lectura del Antiguo Testamento? Déjame te dar unas cuantas ejemplos, ¿no? De cristofanía en el Antiguo Testamento. Primero que nada, ¿te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego? Es la historia ahí del franela para los niños, donde hay 3 hombres que avientan a un horno de fuego porque se niegan a inclinarse, van a ser quemados, hay una ejecución. ¿Y qué sucede entonces en esa historia? ¿Recuerdas? Que miran adentro de ahí del fuego y ¿qué ven? Ven una cuarta persona en el fuego. ¿Verdad? Es más que probable que este sea Cristo, que Jesús apareció y que va en medio del fuego con estos hombres y luego lo preserva sus vidas, proporciona un tipo de salvación. Jacob sabemos que luchó con Dios, ¿no? Sabemos la historia, de hecho, habla de que luchar con un hombre y luego habla de ser un ángel y luego hay indicios que está luchando con Dios. Más que probablemente está luchando con el Cristo, lucha con Jesús. Y dices tú, realmente lucha, porque escuchas esta historia y estás como que, parece que eran como, ya sabes, como que iguales en este combate de lucha libre, ¿sabes? Luchamos toda la noche. ¿Qué? ¿Toda la noche con lo divino? No sería divino si puedes luchar con él y pudieras liberarte. Pero ¿qué sucede en la historia? Dice que luego toca su costado, ¿no? Y empieza a cojear ahí. Y siento que es el equivalente cuando pones a una persona de 40 años con su hijo de 5 años. Realmente no estás luchando con él. Estamos pretendiendo, estoy jugando contigo, te estoy siguiendo la corriente, pero en mi casa funciona. Cuando yo termino, pongo el niño abajo y lo inmovilizo y digo, soy mujer tú, y ya terminamos, ¿no? Es como lo que está sucediendo, me siento con Jesús, con Jacob. De repente va y pum, toca tu cadera. No puedo caminar ahora, ¿verdad? ¿Puedes? Sí, porque yo soy Dios. Y Jacob está como, he luchado con Dios, con Cristo. ¿Verdad? Agar, amo la historia de Agar, por cierto. Cuando es vulnerable y ella esencialmente la expulsan. En un momento de vulnerabilidad donde corre riesgo su vida, entonces es visitada por un ángel del Señor.
y luego viene un momento, y podríamos decir que era un ángel en que en realidad estaba cuidando y proveyéndole, pero luego ella dice, pero tú eres el Dios que me ve. Y está hablando, esto no fue un ángel que ve, que Dios ve. Esto es que probablemente Cristo va apareciendo en el Antiguo Testamento. Gedeón tiene una historia similar, pero ahora tenemos esos ejemplos de tipo Cristo, o sea, personas que son como paralelas de Jesús en el Antiguo Testamento. Examina su historia, la ves, tiene una especie de similitud a la historia de Cristo que se nos reveló en los evangelios. Piensa en Sansón, como ese tipo con el pelo largo y una fuerza increíble. Puede ser un tipo de Cristo. Bueno, aquí está. Si piensas al final de su vida, en Jueces, él termina colapsando, derrumbando este edificio, ¿verdad? Por su gran fuerza. Y dice que mató a más filisteos en su muerte que los que mató en su vida. Así que es sacrificial. Mata a todos los enemigos para que pueda haber paz para Israel. El texto dice que debido a su muerte hubo paz en Israel, de la misma manera que hay una muerte sacrificial de un hombre en una cruz hace 2000 años. Y por su muerte proveyó paz, no para Israel, sino para el mundo. Es un Cristo tipo David y Goliat. Piensa David, este pequeño niñito, ¿no? Sin pretensiones. Es como Cristo, nadie lo asumió. Él no estaba funcionando como el rey que pensaban que iba a ser, o el Mesías que pensamos que iban a venir. Hace cosas de manera diferente. De la misma manera, David es como tú, este niñito cuidando a las ovejitas, no tiene experiencia de combate y se enfrenta a un enemigo con el que nadie se enfrentaría porque nadie pensó que se podían enfrentar contra él y ganar. Misma manera, ¿no? David viene y mata a Goliat y le corta la cabeza. Es como una conexión con la profecía de Génesis del Mesías que dice que herirá su calaña, pero él aplastará su cabeza. De la misma manera, otra vez Goliat, su cabeza fue muerto ahí y la paz llegó a Israel. De la misma manera, José, ¿no? Se convierte como un tipo de Cristo. ¿Te acuerdas de la historia de José? Se avienta a la esclavitud, crea ahí celos con los hermanos y lo arrojan a un pozo, lo hacen esclavo, termina en la cárcel, finalmente tiene favor con el faraón, se convierte en el número 2 de Egipto y luego que amontona granos y lidera bien a su nación y luego viene una hambruna. Y luego toda su familia, todos sus descendientes, los descendientes de Jacob, están en riesgo, son vulnerables, van a morir y vienen a ver a José y José provee. De la misma manera, todos somos personas. El mundo entero va a morir de hambre espiritual, pero Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ven, come conmigo, festeja conmigo. Es el tipo de Cristo, ¿no? Podemos continuar. Pasar unos tiempos aquí en el grupo de vida, ¿no? Verás, Jesús está prácticamente en cada página, básicamente, de nuestro Antiguo Testamento. Jesús es de la línea de Melquisedec. No sabemos, es una cristofanía, o sea, que si era realmente Jesús. En Génesis capítulo 14 era un Cristo, una imagen. Algo que debemos de saber es que Melquisedec es diferente a todos los demás. Y siento que la diferencia es lo que este escritor de Hebreos está tratando de comunicar, que nuevamente Jesús es como un sumo sacerdote en muchas maneras, pero todavía hay una diferencia y un misterio para él que no puedes descifrar por completo. Tenemos que continuar. Hay un momento clave aquí en Hebreos capítulo 5, en donde aquí empiezan a hablar de la madurez espiritual y la inmadurez. Básicamente, él comienza a hablar acerca del hecho de que algunos de estos oyentes, lectores, son bebés espirituales. Y dice, vengo a ustedes y tengo que hablar de cosas que son bastante básicas, ¿no? Estoy hablando de cosas simples y para nosotros estamos como que esas cosas simples. Leemos Hebreos y estamos como que esto es cristianismo 1:1. Siento que esto es algo difícil. Bueno, básicamente está diciendo, no puedo hablarles como un adolescente espiritual o un adulto espiritual, no, sino que te tengo que hablar como un bebé espiritual. Estás atrapado en la infancia, no hay progreso. Así que te preguntaría, ¿hay progreso espiritual en tu vida? ¿O estás atorado en la infancia espiritual? ¿Eres una persona que está buscando leche y no has progresado a la carne? Espiritualmente hablando. ¿Necesitas un biberón espiritual? Estamos enviando biberones esta semana a las personas que identificamos en la congregación que necesitan una. Así que si pides uno en el correo, no, estoy bromeando. No, dices, no.
No te creas. Pero necesitas un biberón espiritual. Vives de la leche espiritual. Te has movido hacia la carne espiritual. Te estás alimentando por ti mismo espiritualmente hablando. O estás completamente dependiendo de este momento. Escucha, tú no me necesitas. Escucha, número uno, yo no soy tu sumo sacerdote, ¿verdad? Jesús ha satisfecho la ira de Dios y ahora puedes ir directo al Padre, puedes comunicarte con Él, tener comunión con Él y te ha dado una palabra. Te ha dado este precioso libro que te puedes alimentarte regularmente. Esto funciona de lunes a sábado. Lo puedes acceder por ti mismo, lo puedes leer por ti mismo. La próxima semana estoy predicando en Hebreos 11. ¿Qué crees? Puedes llegar ahí antes de que yo. Y puedes estar completamente saturado y lleno de Hebreos capítulo 11, incluso antes de que yo abra mi boca. Y el acto de la adultez espiritual es que abrieses el libro por ti mismo, que no estuvieses dependiente de que yo te diera leche, que serías completamente dependiente de un grupo de vida o un grupo de discipulado, sino que seas capaz de alimentarte por ti mismo. Esto es bueno para ti, es suplemental. Es una adición a tu nutrición, pero no puede ser lo único de lo que vives, porque no va a ser suficiente. Y muchos de nosotros no estamos viviendo este momento con leche y queremos que nos sostenga hasta el siguiente momento de tomar leche la próxima semana. Escucha, nadie espera que un bebé coma como un hombre. Pero lo inverso también es cierto. Nadie espera que un hombre coma como un bebé. Y así que no, quiero que sepas que si eres un bebé espiritual en esta sala, eres nuevo a la fe, eres nuevo al cristianismo, eres nuevo a todo este viaje, ¿qué crees? Está bien que probablemente dependa de un libro de grupo de vida o de discipulado, y que te estés aferrando al enseñar del domingo. Es entendible porque estás en la infancia espiritual. Así que no sientas vergüenza o culpa. El problema es que la persona que ha estado en la infancia espiritual por años, quizás por décadas, pero nunca progresan, nunca han crecido. Y tienes una persona que debe ser un adulto espiritual, pero de repente si rasca la superficie y te acercas a la vida, que te das cuenta que simplemente eres un bebé. No entiende los conceptos básicos, está perdiendo el cristianismo uno a uno. No tiene idea de lo que es el evangelio. Las biberones espirituales es un problema y es real. ¿Ese es tu problema? ¿Vives en una espiritualidad del biberón? No tengo un título mejor que eso, ¿verdad? Pero aquí tengo una lista de cosas. Hay 7 cosas que encontrarás en las escrituras de acuerdo a lo que llamamos a espiritualidad del biberón, porque no tengo otro título, ¿no? Para eso, pero dice aquí que cuando deben de ser maestros, ¿no? La espiritualidad del biberón parece cuando las personas se les enseña pero no enseñan. Ser cristiano significa que hay algún contexto en el que estás enseñando. Y quizás sea un contexto pequeño, pero hay un contexto en el que estás dando alguna enseñanza espiritual. Y que tal vez uno a uno, ¿no? Quizás sea madre a hijo. Quizás sea que estás enseñándole a tus hijos, a tu esposo, cónyuge, a tu mejor amigo, enseñando a un padre que no es creyente, a un padre que no en su viaje de fe. En algún nivel, cada cristiano debe ser un maestro. Sé que esto es aterrador para algunos de ustedes. Dices, ¿qué onda? ¿Tengo que ser maestro en algún nivel? No tienes que quizás ser un maestro en ese tipo de experiencia o ese tipo de momento. No tienes que liderar un pequeño grupo de 15 o 20, pero de alguna manera, en algún nivel, todos tenemos que ser maestros para que podamos ser hacedores de discípulos, lo cual es un mandato para cada creyente, lo que significa que en algún momento tenemos que enseñar algo. Pero si es una persona que estás como, enséñame, y se trata de todo lo que entre, no de lo que sale, entonces, de acuerdo a lo que dice Hebreos, eres un bebé espiritual, crece. Segunda cosa, cuando alguien tiene problemas de discernimiento, habla acerca de la incapacidad de discernir entre el bien y el mal. Ahora, para la mayoría de nosotros somos bastante buenos al detectar los pecados de otras personas. Dice, tengo un gran discernimiento para detectar los pecados, ¿no? Y ahora si te evalúas, probablemente seas muy bueno evaluando y señalando los pecados de otras personas. La pregunta es, ¿eres bueno realmente para enseñar tus propios pecados? Porque siento que esa es una señal de la adultez espiritual, cuando reconocemos nuestras fallas, nuestros propios fracasos, nuestros pecados, que no solamente estamos viviendo en un punto ciego espiritual. No estamos pensando creyéndonos que somos más altos, más justificados, mejores en nuestras vidas. Y tal vez nuestro problema es que podemos detectar nuestros propios pecados de comisión, pero descuidamos la detección o la evaluación de los pecados de omisión.
las cosas que no estamos haciendo, que somos mandados a que hagamos. Aquí hay otra cosa. La espiritualidad del virus se ve como cuando alguien no entiende los fundamentos cristianos. Hebreos 6:1 habla de esa doctrinas básicas. ¿Qué dirías de las doctrinas elementales de la fe? ¿Puedes decirle a alguien lo que es el Evangelio? Si te hacen una pregunta, ¿qué es el Evangelio? Siento como que ese debe ser tu primer espacio. Es una doctrina elemental. Deberías saber nuevamente por qué somos seguidores de Cristo, por qué decimos que somos seguidores de Jesús. Ahora, es una doctrina elemental. El perdón, ¿por qué somos personas que perdonamos? ¿Qué tal gracia y misericordia? ¿Cómo el Espíritu Santo invade tu vida y nos da poder para vivir victoriosos? Aquí está la cuarta cosa. Cuando alguien no sabe cómo navegar por las Escrituras también. Habla acerca de no poder ser capaz de manejar la palabra de justicia, ¿verdad? Siendo inexperto de la palabra de justicia, en la palabra de justicia. Lo que significa que no saben cómo navegar, no saben cómo aplicarlo, no saben cómo realmente tomar esta diamante de verdad que Dios ha dispuesto por la palabra y usarlo de una manera real y personal. La 15 es de acuerdo, la 5 es de acuerdo a 1 Corintios 3, habla acerca de leche y carne. Es otro lugar que podemos ver para esas cosas, ¿no? Habla de celos y contiendas entre la familia espiritual. Y esa es una evidencia de que tiene esta espiritualidad del biberón. Celos y conflictos, contiendas. ¿Estás celoso de esa familia? ¿Tienes un sentido de celos de otros hermanos y hermanas en Cristo con los que estás en comunidad? ¿Eres discutidor con otras partes del cuerpo? ¿Te encanta la discusión? ¿O es una persona que siempre quiere sacar la espada o pelear o siempre quiere convertir a alguien en tu enemigo? Eso es evidencia de infancia espiritual. Aquí hay otra cosa, la sexta cosa es la obsesión con la carne. En 1 Corintios 3 dice que están obsesionados con los deseos de la carne. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu carne no? No compraste lo que querías comprar, no dijiste lo que querías decir, no hiciste lo que querías, de nuevo, cerrar el sitio, bajar el teléfono, pasar este programa de televisión o no verlo, evitar decir lo que quieres realmente decir de la persona con la que estabas hablando. Estas son todas evidencias que nuevamente estamos matando nuestra carne. Es lo que significa ser cristiano, morimos a la carne. Pero luego el tribalismo. 1 Corintios 3:4 habla acerca de que tenemos quizás un problema de tribalismo, de tribu. ¿Te acuerdas cuál es el problema ahí? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Es tribalismo. Pertenezco a él, pertenezco a ella, esto y lo otro y aquello. Bueno, escucha. La salvación está en las manos de Jesús solamente. Si vamos a reconocer el equipo de alguien que pertenecemos a alguien, prometemos nuestra lealtad a Cristo y solamente a Cristo. Y muchos de nosotros nos obsesionamos con este tipo de marca terrenal espiritual. La iglesia local, el nombre del pastor, o el gurú al que le ponemos atención, o el comentador, o el libro que leemos, y soy de todo eso y del otro. No, escuchamos en el equipo de Jesús. No hay milagro de la salvación que ha sido proporcionada a través de un ser humano. Todo esto ocurrió por el poder de Dios y la sumisión de Cristo para ir a la cruz hace 2000 años. La pregunta es, ¿qué te está manteniendo en infancia espiritual? ¿Por qué eres un bebé espiritual? ¿Por qué necesitas un biberón espiritual? Es una buena pregunta que te hagas, ¿no? En mi tiempo como pastor he dado cuenta que algunos se quedan como bebé espiritual porque es familiar, es fácil. Porque eres un consumista que simplemente te gusta consumir y no contribuir. Quizás por miedo, estás atemorizado a lo desconocido. Comencé a enseñar, pero ¿cómo comienzo? ¿Qué tal si me hace una pregunta que no puedo responder? No saben cómo, no sé cómo abrir el libro y leerlo o memorizarlo, no sé ni por dónde comenzar. Quizás sea apatía. No tengo el fuego ni el sello para continuar. Una palabra de advertencia, en mi experiencia personal, los cristianos más peligrosos son los que están en la botella, que fingen que comen carne, tienen opiniones muy fuertes que no tienen fundamento, tienen un sistema de religiosidad, tienen una tradición de domingo por la mañana, no se la pierden. Pero de nuevo, no abren el libro, no leen el libro, no maduran, no crecen.
Y bien, y les gusta que los conozcan y los identifiquen como las personas que van a la iglesia o alguien que es bastante moral o que tienen un gran ritmo en su vida. Pero de hecho, no hay ningún fortalecimiento de su fisicalidad o espiritualidad. No se sostiene por sí mismo, no desarrollan una columna vertebral espiritual. Esas son las personas peligrosas. Ok. Hebreos capítulo 6. Hay una parte que realmente ahí mueve a las personas, ¿lo ves? Algunos de ustedes lo leyeron esta semana y se tropezaron. Realmente comienza en versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ay, te dice sudar, sudé yo también. Uy, ¿qué onda? Quizás debes tener cuidado. Si puedes perder esta cosa llamada salvación, quizás pueda perder mi identidad en Cristo. ¿Esto es lo que dice? Es totalmente secuestrado el grupo de mi grupo de vida en esta semana. Y si lo lees, te va a también secuestrar por un momento. Y aquí hay 5 interpretaciones a Hebreos capítulo 6. Soy un pastor mediocre, así que realmente no voy a elegir una. Simplemente te las voy a dar todas las opciones y dejar que tú determines por ti mismo. Aquí la primera. Estos versículos hablan de judíos que habían profesado a Cristo, pero no llegaron a la verdadera fe. Estás hablando de judíos que habían sido pueblo escogido de Dios, han experimentado la bendición de Dios y el favor de Dios, lo han probado, la bondad de Dios, porque de nuevo, en última instancia, ellos son judíos, ¿no? Esa es su herencia. Les dio una promesa, son parte del convenio de Abraham, del pacto de Abraham. Por lo tanto, hay judíos que dicen, sí, creo en Jesús, pero realmente nunca confiaron verdaderamente en Jesús. Dice que lo están crucificando, no significa que están volviendo a un sistema de sacrificio para matar animales para cubrir sus pecados. Esa es la primera interpretación. La 2, estos versículos se refieren a los creyentes que han caído en pecado y perderán su recompensa. Sabemos como cristianos que nuestra vida va a ser probada por fuego. Sabemos que es nuevo, que si hay madera y heno, ojalá que va a ser consumida. Y hay esas piedras preciosas de oro y plata, esa idea de que van a pasar por el fuego y a última instancia son parte de nuestra recompensa desde el punto de vista espiritual. La tercera opción es, estos versículos se refieren a los creyentes que han vuelto a caer en la incredulidad y han perdido su salvación. Ahora, esto es un tipo de apostasía, de negar a Cristo. De hecho, es decir, que pierden su salvación allí. Tiendo a no creer que esta es una opción que es legítima porque creo que a lo largo de las Escrituras encuentra la seguridad eterna del creyente siendo enseñada. Creo que si usas el texto claro para ayudarte a entender alguno de los textos más oscuros, será imposible que llegues a la conclusión de que nuevamente la salvación se perdió para estas personas. Aquí está el siguiente caso, el cuarta opción es, estos versículos dan un caso hipotético. Es como, si pudieras hacer estas cosas, esto es lo que pasaría. Y luego la quinta y última opción es, esos versículos tratan sobre la naturaleza del arrepentimiento y la comunión. Me gusta aterrizar en esta y te voy a explicar por qué rápidamente. ¿Estás conmigo? Aguantando. Verás, este texto y estos versículos no se tratan de la naturaleza del arrepentimiento y la relación, sino del arrepentimiento y el compañerismo. Verás, los cristianos son personas que son conducidas por el arrepentimiento. No un solo momento de arrepentimiento, sino el arrepentimiento perpetuo. Nos arrepentimos. Damos fruto en manteniendo con el arrepentimiento. El Evangelio nos dice, una de las maneras que conoce a un cristiano es que están arrepintiendo de sus pecados regularmente. Y los momentos iniciales hay el arrepentimiento, hay justificación, pero la santificación estamos confesando regularmente los pecados de uno. Y lo que sucede cuando confesamos nuestros pecados, eres cristiano y pasas entonces tiempo hoy en la noche con el Señor y trae convicción a tus pecados y dices, hey Señor, perdóname de esto. Ahora la pregunta es, si confesando ese pecado va a restaurar la relación, no, va a restaurar el compañerismo. La comunión. Greer es mi hijo. Si Greer se va a China un día,
Él seguirá siendo, va a ser una relación conmigo. En otras palabras, va a ser mi hijo por siempre, incluso cuando no hay proximidad. Ahora, escucha, ahora, nuestra comunión va a cambiar, pero la relación jamás va a cambiar. Siempre será mi hijo y yo siempre voy a ser su padre. Esa es una verdad inamovible, pero es posible que no interactuemos, que quizás no tengamos proximidad, no tengamos compañerismo. Una gran parte de nosotros como cristianos es que nos arrepentamos regularmente para restablecer ese compañerismo, y al restablecer el compañerismo restablecemos la bendición y protección y el cuidado. Y cuando nos distanciamos de Dios a frenarnos a nuestros pecados, nos ponemos en riesgo y nos sacamos debajo del paraguas de bendición que Dios provee para su familia. Y es por eso lo que está diciendo el texto. Nos está hablando de que no pueden arrepentirse. Es una persona que se sumará a la cruz de Cristo, pero va a regresar a un sistema de sacrificios, ¿no? Sabes que el sacrificio de Dios es bueno, Jesús es bueno, pero para garantizarte que vamos a estar bien con Dios, vamos a matar también a los animales. Tengamos ambos extremos. Y habla acerca de que ese es un pecado. Estás agregando a la cruz de Cristo, estás agregando al evangelio. Es peligroso. Vas a llegar a un lugar debido al peligro de agregar al mensaje de la cruz, que no podrás volver atrás y arrepentirte de ese pecado que habrá debido a ese arrepentimiento. Te vas a perder de la comunión y es por eso que se va a quemar. Está hablando de que a última instancia volverá al jardín, volverá a Génesis, hablando del hecho de que nuevamente lo que sucedió a Adán y Eva cuando pecaron, hubo una sensación de separación. No perdieron la relación, perdieron el compañerismo. Y luego los echaron del jardín, vivieron en bendición, pero están separados de la bendición. Es como probablemente lo que Hebreo está diciendo aquí. Déjame aterrizar el avión. Hay mucho que decir, pero no tengo tiempo suficiente. Él termina tienen que ir al baño, por cierto, antes de venir al segundo servicio. Simplemente te estoy advirtiendo. Tienes que ir al baño. De aquí en adelante, bueno, todo está bien. Aquí va. Habla acerca de Cristo, de Cristo siendo un ancla. Jesús siendo un ancla. Tengo una pregunta para ti. ¿Es él tu ancla? Es tu ancla. Tim Keller es un genio, ¿no? Pero a veces tengo celos, ¿no? Eso es enseñanza. Pero él dice que lo que hace un ancla. Dice, un ancla es un ancla cuando va donde tú no puedes ir, hace lo que tú no puedes hacer y también está atado a ti. Cuando estás en un bote y estás en alta mar, estás a la misericordia del agua. Y si te quiere empujar hacia más profundidad, lo hará. O si te quiere arrojar contra la orilla, también lo hará. Lo único que realmente te mantiene, que impide moverte y estar a merced de las olas es si hay un ancla. Pero, ¿qué es lo que hace el ancla? El ancla va al fondo y va al fondo del océano y se engancha en el suelo, va donde tú no puedes ir, hace lo que tú no puedes hacer. Una orden que evitaría que te muevas y seas simplemente una víctima del caos del agua. Y dice, esto es verdad acerca de Jesús. Él se ha ido donde tú no puedes ir, ha hecho lo que tú no puedes hacer y Él será tu ancla. Sí está atada a ti. El ancla no sirve si la dejas caer al costado del barco y no está unida a la embarcación. Y nosotros como pueblo podemos experimentar el anclaje de Jesús si estamos ligados a Él, porque va a ir a donde no podemos ir y hará lo que no podemos hacer. Fue a la cruz, fue sepultado y 3 días después resucitó. Fue donde nosotros no podíamos ir, a la muerte. Salió victoriosamente haciendo lo que no podemos hacer para que podamos ser salvos y podamos experimentar una protección y una restauración de nuestros corazones y almas. La pregunta es, ¿está unida a ti? Él es el tu ancla. Está atado a ti el día de hoy. Vamos a tomar la Santa Cena el día de hoy. Y es un recordatorio del momento del anclaje de Cristo. Podemos pensar en lo que Jesús ha hecho. Podemos agradecer a Cristo por su provisión en la cruz y podemos agradecer que nuevamente cuando hay tormentas en la vida y las aguas nos están sacudiendo, hay algo en lo que podemos aferrarnos que es inamovible, que haría que no estemos a la merced del caos, que podamos experimentar paz en medio de la tormenta. Inclina tu cabeza. Padre, te damos gracias por
este momento de espacio, esta gente. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de nuevo tu Hijo es nuestra ancla. Y, Señor, nos aferramos a Él hoy. Nos arrepentimos de nuestros pecados por momentos en los que operamos en independencia, como que no lo necesitamos, operamos como si pudiéramos arreglar nuestros propios problemas. Señor, te pido que seamos pueblo, que volvamos hasta tu Hijo, que nos aferremos a la cruz de nuevo y que experimentemos la paz que viene de estar unidos a Jesús. Te amamos, Padre. Gracias por amarnos primero y amarnos más. En el nombre de Jesús. Gracias.